Buenos días, hermanos, hermanas. Miren cómo quedé de la boda de ayer. Doy pena, ¿verdad? Pero no me duele, quédense. Todo el mundo me pregunta, ay, me mira, ay, te arde, ¿no? No, estoy bien, gracias a Dios. ¿Gamaliel y Flavia están aquí? Ya empezó mal ese matrimonio. No se congregan. Mati, vas a tener trabajo ahí. Bueno, hermanos queridos, me sumo a las palabras de Mati. No hay gozo más grande que dedicar la vida a la gran comisión. ¿Qué cosa más valiosa un ser humano redimido puede hacer con su vida que eso? Predicar el Evangelio, hacer discípulos que se funden iglesias como estas y saber que en otros puntos del globo están adorando al Señor como producto de eso. O sea, ¿hay algo más valioso que eso? Así que estamos muy gozosos de estar acá. Traigo saludos de toda la iglesia de Carapachay. Ustedes saben que oramos cada miércoles por ustedes, cada domingo. Los llevamos en nuestras oraciones, en el corazón. Así que, nada, es un privilegio poder compartir la Biblia en esta mañana con ustedes. Les invito a abrirla justamente en Mateo capítulo 18. Mateo 18, versículo 21 en adelante. Vamos a meditar en la parábola de los dos deudores y a manera de reflexión y de título podríamos pensar en algo así. Los que hemos sido perdonados, debemos perdonar. Esa es la enseñanza clara de esta parábola, ¿no? Los que hemos sido perdonados, debemos perdonar. Los que hemos sido tratados con gracia, debemos extenderla. Los que hemos recibido misericordia, debemos darla. De eso se trata un poquito. Saben, en mi vida ministerial, desde que el Señor me salvó, he visto una paradoja. Por un lado, he visto hermanos y hermanas disfrutando, conmoviéndose con el perdón de Dios que han recibido y por ende extendiéndolo a quien sea y cuando sea. Pero por el otro lado he visto también muchos hermanos y hermanas amargados, resentidos, deprimidos, aunque parezca mentira, ¿no?, la conexión, pero con ataque de pánico, tragando el sabor amargo de la amargura por mucho tiempo, por rehusarse a perdonar. Impresionante. Entonces, la parábola también tiene que ver con esta paradoja, porque por un lado es un llamado a perdonar, obviamente, y por el otro lado es una advertencia solemne acerca de las consecuencias de rehusarse a hacerlo. Bien, las dos cosas enseña la parábola. Noten, comienza con un revolucionario llamado a perdonar. Versos 21 y 22. ¿Cuántas veces, pregunta Pedro, ¿no?, al Señor, perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Cuál es la respuesta revolucionaria del Señor? No, ¿qué 7? 490 veces, es decir, 70 veces 7. Así comienza, es un llamado a perdonar. Pero miren cómo termina. Una advertencia, hermanos, tremenda, acerca de las consecuencias de no perdonar. Versos 34 y 35 dice, y su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, ese condicional hay que subrayarlo, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tremendo. El mismo Rey que en su misericordia perdona, hermanos, y se deleita en perdonar, es el que se aira con sus siervos que no perdonan. Así que la parábola, insisto, es un llamado a perdonar por un lado y por el otro una advertencia solemne en cuanto a las consecuencias de no perdonar. Bueno, planteado esto, vamos a pedirle al Señor que obre en nosotros. Señor, es tu palabra la que vamos a leer, es tu palabra, es tu consejo. Tiene todo el peso de tu autoridad, de tu majestad, de tu gloria. Te rogamos que la utilices como lo has prometido, Señor, para cumplir tus propósitos en cada corazón presente. Por favor,
Señor, yo sé que nadie ama tanto a la iglesia como vos. Nadie ama tanto a mis hermanos y a mis hermanas presentes como vos. Por eso, Señor, te ruego que pastorees sus almas, sus corazones, sus familias, sus matrimonios, con tu palabra, por favor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, noten cómo empieza la parábola, verso 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante, y comienza a describirla. Ese por lo cual nos hace pensar en nuestro contexto inmediato, ¿verdad? Y nuestro contexto inmediato lo tenemos ahí en el verso 21 y 22. Se trata de la pregunta que Pedro le hace al Señor. Se le acerca a Pedro, verso 21, y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Hasta 7? Bueno, considerando que Pedro era un creyente redimido, ya lo dijo el Señor, la expresión mi hermano allí prioritariamente alude a otro creyente, ¿sí? Además, en el verso 35, fíjense, el pronombre vosotros apunta a los discípulos y el sustantivo hermanos alude justamente a los otros creyentes. Así que lo que Pedro está preguntando es, Señor, ¿cuál es el límite? ¿Hasta cuántas veces yo tengo que perdonar a un hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Cuántas veces? Noten la respuesta de Jesús, verso 22. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y por supuesto, sabemos que esto es una hipérbole, ¿no? Jesús no quiere decir que 490 es el número límite de ofensas que uno tiene que perdonar. Claramente, no es el sentido. Lo que el Señor está diciendo es siempre, siempre. Trátalo con misericordia, trátalo con gracia, ¿bien? En forma indefinida, reiterativa. ¡Wow! Esto es por la gloria de Dios y el bien de nuestras almas también, ¿sí? Ahora, hermanos, vamos a meternos en la narración de la parábola. Este fue el disparador. Hay una pregunta. Pedro, no sé si sabían, pero Pedro lleva al doble, digamos, la posibilidad, ¿sí?, de perdón que, digamos, la tradición religiosa del momento decía. Yo tengo acá la nota de un rabino muy prominente de aquel entonces que escribió lo siguiente, fíjense, respecto al perdón. Dice, si un hombre comete pecado una vez, se le debe perdonar. Si lo comete por segunda vez, se le debe perdonar. Si lo hace por tercera vez, se le debe perdonar. La cuarta vez, que no lo perdonen. Bajó el martillo, se acabó la gracia, que no lo perdonen. Ese es el trasfondo de la pregunta de Pedro. ¿Hasta 7, Señor? Él lo que estaba viendo es en Jesús una gracia sin igual, que no veían los líderes religiosos. Entonces dijo, bueno, quizás el Señor va a decir el doble, hasta 7. Bien. Bueno, ahora sí, en respuesta a esa pregunta es que el Señor narra esta parábola. Y vamos a dividirla como si fuera, no sé, una obra, una pieza, en 3 actos. Primer acto, versículo 23 al 27, la gran misericordia del rey, la asombrosa misericordia de este rey. Fíjense, verso 23. Por lo cual, dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esa expresión, el reino de los cielos, o el reino de Dios, que es sinónima en los evangelios, describe el gobierno de Dios sobre el pueblo de Dios en el tiempo, la forma, el lugar que Dios determine, ¿sí? El misterio del reino de Dios que vemos en los evangelios y que se aclaran en las parábolas de Jesús en su mayoría, tiene que ver con que entre su primera venida y su segunda venida, Él iba a gobernar, Él iba a reinar en personas que voluntariamente se sometieran a Él, se arrepentían de sus pecados y confiaban en Él, ¿sí? Pero dentro de ese reino, dentro de ese cuerpo de personas visibles, también iba a haber personas no redimidas. ¿Se acuerdan? El trigo iba a estar mezclado con la cizaña, los lobos con las ovejas.
Piensen en el sembrador, 3 terrenos dieron fruto, pero solo uno dio fruto, 3 terrenos no. Y así son todas las parábolas. Nos muestran esta realidad del reino de los cielos. Así funciona la vida, esta es la idea, en el reino de los cielos. Y ya pensar de que seamos parte del reino de los cielos, ya es un llamado a meditar en la misericordia de Dios, hermanos. ¿Qué nos abre la puerta a ser parte de este grupo de redimidos que nos sometemos gozosamente al Señor? Su misericordia, su perdón, su gracia. Entonces, en el reino de los cielos, bien, en el reino de Dios, las relaciones seguían así. Recibimos misericordia y por eso entramos a este reino y la extendemos. Bien, la extendemos. Estos siervos referidos en la historia, con quienes el rey va a hacer cuentas, ¿verdad? Más que ser esclavos rasos, seguramente eran recaudadores de impuestos al servicio de la corona. Personas importantes, con una función, un cargo, ¿sí? Eso lo vemos por los montos que manejan y que ahora vamos a leer. Lo cierto es que son citados a comparecer delante del rey y ellos tienen que abrir los libros contables y dar cuentas. De eso se trata. Pasa el primer siervo, noten, verso 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Esto es dinero, no capacidades. 10.000 talentos. La de este siervo, pensando en aquella cultura, era una deuda sideral, así estratosférica, impagable, imposible de cancelar. Para que se den una idea, un talento, hermanos, equivalía a unos 6.000 denarios. Un denario, ustedes saben, era el sueldo de un obrero por una jornada de trabajo. ¿Bien? A razón de 6 denarios por día, supongamos, de lunes a sábado, un obrero precisaría 1.000 semanas o unos 20 años para ganar un talento. ¿Me van siguiendo? 20 años para ganar un talento y entregando su sueldo completamente, su denario completamente. Pero acá, nuestro siervo, noten, debe 10.000 talentos. Precisaría entonces, la deuda asciende a 60 millones de denarios. Y para poder pagarla, yo hice la cuenta, no es que soy tan matemático. Para poder pagarla, este siervo debería entregar el 100% de su salario, escuchen bien, durante 164.384 años. Ni Matusalén la podría haber pagado. Claro, es probable que se trate de una hipérbole, pero sea como sea, lo que el Señor pretende comunicar con esto es que a este hombre tiene una deuda que no puede pagar. No va a poder pagar en su vida, ¿entienden? Haga lo que haga, no la va a poder cancelar. Verso 25. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, el rey extiende un decreto y dice, ordena a este siervo a venderse a sí mismo, a su esposa, a sus hijos, su familia, posesiones, en parte de pago, vamos a decirlo así. ¿Bien? Y ustedes saben que el Antiguo Testamento regulaba esta práctica, no es que esto se le ocurra al rey. Regulaba la venta de parientes cercanos como esclavos a algún vecino, ¿sí? Para poder cancelar deudas, ¿sí? Por ejemplo, en Levítico 25, verso 39 al 41, dice esto. Cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, se supone que están dirigidas estas palabras al vecino que le va mejor, ¿no? Se vendiere a ti, no le hagas servir como un esclavo. Es decir, el deudor debía ser tratado con respeto, como un hermano, como un pariente de sangre, ¿bien? Y además, en el año de jubileo, que se da cada 50 años, él podía recuperar su libertad. Bien, había derechos, muy lindo. Pero en el caso de este siervo, hermanos, aunque vendiera a su mujer, aunque vendiera a sus hijos, y también a sus suegros, y a los tíos, y a los primos, y a los sobrinos, ¿no?
No había forma, no iba a poder cancelar su deuda jamás. Según un historiador de esa época, Marco Catón, el precio de un esclavo en el siglo I era de unos 1.500 denarios. De modo que este siervo, para cancelar la totalidad de la deuda acumulada, escuchen, debería vender unos 40.000 hijos, 40.000 parientes, digamos. Imposible. Por eso en verso 26, miren cómo reacciona, obviamente, él es consciente de esto que estoy mencionando. Entonces aquel siervo, ¿qué hace? Se postra, ¿no? Y le suplica. El tiempo verbal es presente, habla de algo que se repite constantemente. Todo el tiempo le estaba suplicando al rey y sus palabras eran: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Tremendo. El decreto real ya se había extendido, que venda a su esposa, a sus hijos, pero todavía no se había ejecutado. Entonces él ve como una chance ahí, ¿verdad? De, pedir misericordia. Ahora, esa expresión, te lo pagaré todo, es utópica. Él es consciente de estas cosas que estamos hablando. El siervo está aterrado, ese es el punto. No sabe qué hacer. Está anticipando el castigo que se le avecina. La vida triste que le va a ofrecer a su familia. Se ve sin recursos, sin esperanza, ese es el punto. Está humillado este hombre, está humillado. Y lo único que aspira a conseguir con su ruego es un poco más de tiempo para ver qué hace. A ver qué va a hacer. ¿Qué hace el rey ante su pedido? Verso 27, noten. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Lo vuelvo a leer, El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Wow! ¿Saben? Este rey, sinceramente, podría haber echado a este hombre a la cárcel, podría haberlo mandado a ejecutar, sinceramente. Podría haberse adueñado de su familia, sus tierras, todo, y nadie iba a acusarlo de crueldad por eso. Era lo justo, era lo correcto. Sin embargo, como dice nuestro texto, él fue movido a misericordia, pasó la miseria de este hombre por su propio corazón y extendió gracia y le perdonó la deuda. Este hombre no lo podía creer, ¿no? No lo podía creer. Este hombre solo pidió un poco de tiempo, ¿se acuerdan? Dame tiempo, por favor, a ver qué hago. Pero la respuesta fue abrumadora en gracia para él y en misericordia. Esto es una imagen ¿de qué? Del Evangelio, hermano. ¡Qué belleza! Eso pasó con nosotros, hermanos. En algún momento de nuestro peregrinaje sobre esta tierra, el Señor, la luz del Señor iluminó nuestro entendimiento y nos mostró la gravedad de nuestro pecado, la imposibilidad de cancelar la deuda que nuestros pecados generaron con la justicia de Dios. Nos sentimos humillados como este hombre, perdidos, sin esperanza. No había buena obra que alcance para pagar esta deuda. No había mérito suficiente. No hay religión que pueda cancelar esta deuda por nosotros. Ni pastor. Nadie puede cancelar esta deuda por nosotros. ¿Y qué hicimos? Clamamos por misericordia. ¿Y qué hizo el Señor? Nos mostró a Cristo, el que pagó la deuda por nosotros, el que nunca pecó, el único que podía cancelar la deuda de los pecadores. ¿Se entiende? Ese es el cuadro que vemos acá. Ese motivo, cuando uno llega a esta altura en la lectura de la parábola, se conmueve, piensa en sí mismo y dice, wow, gracias Señor, yo era como este hombre. ¿Sí o no? Wow. Gracias Señor. Como dice nuestro himno, ¿no? Gloria a Dios, su gracia es mayor. Mis faltas son, pero su gracia es... Bueno, podríamos terminar acá, la verdad, la parábola. Y es un canto de gracia. Listo, gracias Señor. Pero hay un segundo acto. Primer acto, la misericordia asombrosa de este rey. Segundo acto, y a manera de contraste grotesco, digo yo, la grosera falta de misericordia de este siervo. Noten, versículo 28 al 30.
verso 28, dice, pero saliendo aquel siervo, imagínense, acaba de escuchar la noticia de su vida, sale de ese lugar, halló a uno de sus consiervos ahora, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, la idea es que lo agarraba del cuello, lo ahogaba, ¿no? Imagínate el cuadro, diciendo, pagame lo que me debes. Sí, no leí mal, es aquel mismo siervo que acababa de ser perdonado de una deuda de 10.000 talentos, el que encuentra a su consiervo que le debía 100 denarios y no lo perdona. Y lo quiere matar. Y lo quiere meter preso. Tremendo. Ojo, la suma era importante. Acá dice 100 denarios y uno dice, no era nada, un vueltito. No, tampoco así, era tan así. 100 denarios, el sueldo de 100 días de trabajo. Bien, de un jornalero de aquel entonces. Era un monto importante, pero insignificante al lado de la deuda que se le acababa de perdonar. Ese es el punto. ¿Sí? Ese es el punto acá, que debe quedar en la mente, ¿no? Acababa de ser perdonado y no quiso perdonar. ¿Qué hizo su consiervo? Noten, verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, wow, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿No te hace acordar a algo lo que acabo de leer? ¿No fueron las mismas palabras del primer siervo, pero que en esa oportunidad se las dijo al rey? También se postró, también suplicó, también dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Las mismas palabras, o sea, yo me pongo en el lugar de este siervo, al escuchar a su consiervo repetir lo que él acababa de decirle al rey, y digo, o sea, la memoria, el momento, debe estar fresco en su mente todavía, ¿no? Esperaba ira y se encuentra con misericordia. Wow, eso debe haber marcado su alma y todavía deberían estar resonando en su mente las palabras del rey, capaz que no le costaba creerlas, estaba contento, de golpe tiene una actitud completamente extraña, ¿verdad? Él capaz que debió de haber dicho algo así, algo como esto. Ay, consiervo, sí, me debes plata, che. Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Te voy a perdonar la deuda. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro rey es tan misericordioso. Uf, me acaba de perdonar una deuda gigante, así que venga, un abrazo, hermano, te perdono. Algo así, ¿no? Sería un final tipo Hollywood. Hasta esperado por nosotros. Qué lindo hubiese sido. O no sé, hermano, sí, me partiste el corazón, sí, tu deuda a mí me metió en más problemas con el rey, pero bueno, no importa, te perdono. ¿Qué hace el siervo? Verso 30. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora, sinceramente, vamos a ser honestos con nuestro corazón. Cuando llegamos a esta altura de la parábola, tendemos a pensar ahí, todavía por dentro un poquito, ¿no? Che, pero qué mal tipo este, ¿eh? ¿O no? ¿Cómo puede ser? ¿Qué siervo malvado, ingrato, o qué hombre horrendo, como dicen hoy, ¿no? ¿Qué ser horrendo? No puedo creer lo que hizo. No puede ser, es digno de muerte. Debería estar preso. Habría que avisarle al rey que lo meta preso, ¿o no? Nos sale el justiciero de adentro. Tiene vergüenza. Pensamos así hasta que nos damos cuenta, hermano, que nosotros también hemos hecho lo mismo muchas veces. Muchas veces nos portamos así en forma tan horrenda como este siervo. Y vos decís, ¿qué? No, yo jamás hice eso. La iglesia, como la cárcel, son todos inocentes, pero está llena de divisiones, conflictos, contiendas, peleas, pero nadie hace nada. Si
si nadie jamás se portara como este siervo, si todos siempre concediéramos el perdón, el abrazo, la gracia y la misericordia que hemos recibido, esas cosas no pasarían. Los matrimonios serían un reflejo del Edén. Pero el problema es que muchas veces nos portamos como este siervo. Y acá está el punto de la parábola. No somos mejores. No somos mejores. Cada vez, hermano, repasá tu historia, ¿eh? Cada vez que te rehusaste a perdonar a alguien, sea en la iglesia, donde te congregás o congregabas, no sé, sea en el hogar, tu esposa, tus hijos, el trabajo, tus compañeros, tu casa de estudio, la facultad, no sé, donde sea, te portaste como este siervo. Sí. Es triste, pero a veces reflejamos más el carácter inmisericorde de este siervo que el carácter lleno de gracia y verdad de nuestro Rey. Y así llegamos al tercer acto, un poco sorprendido ya. Cambió la atmósfera del pasaje. Si el primer acto lo podríamos llamar la asombrosa misericordia del Rey, el segundo, la grotesca falta de misericordia de este siervo, el tercer acto lo podemos llamar la santa indignación del Rey. Noten, versículo 31 al 34. Viendo sus consiervos lo que pasaba, es decir, esto aparentemente pasó delante de otros siervos del Rey, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Ven? Los demás consiervos allí, al ver lo que había sucedido, es decir, a este hombre arrastrando a su compañero, ¿no?, a la cárcel, se entristecieron. ¿Y por qué se entristecieron? Y en primer lugar por el Rey, porque este hombre estaba desprestigiando el carácter misericordioso de su Rey, sin duda. En segundo lugar, por la falta de compasión que mostró para con su consiervo. Y ellos se entristecieron. Creo que lo que más dolor causó en el corazón de estos consiervos es que con esta actitud este hombre estaba deshonrando al Señor de la historia. Miren, no hay nada más antievangelio que negarse a perdonar una ofensa. No hay nada más antievangelio que rehusarse a reconciliar una relación que ha sido afectada por una ofensa. No hay nada más anticristiano que eso. Y se entristecieron. Y nosotros también deberíamos entristecernos cuando vemos en las iglesias cristianos enfrentados, que no se humillan frente a la cruz, la tumba vacía, gloriosa del Señor, y exigen sus derechos y reclaman matrimonios que se deshacen en el tiempo porque no resuelven los conflictos a tiempo, las ofensas se siguen acumulando debajo de la almohada y después cualquier mínima situación es un detonante de una guerra sideral en ese hogar, porque no se resuelven los conflictos, porque no se extiende la gracia, porque somos como este siervo a veces. Tremendo. Ellos hablaron con el Rey porque alguien tenía que intervenir, alguien tenía que resolver este problema, ¿se entiende? Y por eso refirieron a su Señor, dice el texto, todo lo que había pasado. Ellos no fueron con pinche de pecado, como a veces se hace también, ¿no?, en las iglesias. Sabemos que hay alguien que está mal, que están enfrentados, que hay problemas, lo sabemos, pero bueno, seguimos de largo, ¿no? Como el sacerdote cuando vio al samaritano herido, ¿no? No, perdón, a la víctima, ¿no?, que después recoge el samaritano. Así hacemos. Sabemos que ese matrimonio está sufriendo, que la amargura empezó a hacer metástasis en la familia. Pero estos siervos no, estos siervos dijeron, no, tenemos que hacer algo, esto está mal. Deshonra al Rey, destruye las relaciones entre nosotros. Y ojo, quiero decir algo importante a esta altura. Nuestro contexto inmediato, los versículos 15 al 20, que son muy conocidos,
Allí Jesús acabó de enseñar, hermanos, que cuando un hermano se niega a perdonar a otro, debemos confrontarlo en privado, ¿se acuerdan? Con la situación. Si no se arrepiente, ¿qué tenemos que hacer? Juntar 2 o 3 testigos y confrontarlo con la situación. Si no se arrepiente, ¿qué tenemos que hacer? Decírselo a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, pues se supone que todos somos agentes de restauración después de eso, si no escucha a la iglesia, ¿qué hay que hacer? Tratarlo, ¿cómo? Como si no fuera creyente. Claro que estas situaciones se dan a veces entre personas que no son creyentes, por eso no han recibido misericordia, no la pueden extender. Listo, es verdad eso. Pero cuidado, hermano. La parábola apunta a los creyentes. Claro que sí. Y si se da el caso de una ofensa no reconciliada entre un creyente y un no creyente, este proceso de Mateo 18 al 20, bueno, va a aclarar las cosas. ¿Cuál era la parte no creyente? ¿Cómo vamos a saber eso? Porque se ha rehusado a perdonar. Porque los perdonados perdonan, dijimos hoy. Bueno, el punto es que, aclarado esto, llegamos al verso 32 y 33. ¿Cómo termina esto? Bueno, entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, tremendo, ¿eh? Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia, de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Qué buena pregunta, por favor. Cuando estés en conflicto con alguien, lee esto, memoriza esta pregunta. ¿No deberías haber tenido misericordia de tu consiervo, o de tu esposa, o de tu hijo, o de quien sea, como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué respuesta exige esta pregunta? Y sí, Señor, claro. Imagínate, ¿no? Un hombre que se golpea el pecho, que se arrepiente y dice: sí, Señor, no puedo creer, ¿en qué estaba pensando? Perdón, me arrepiento, Señor. No, ¿dónde está mi hermano, mi consiervo? Quiero ir a arreglar las cuentas con él ya. Pero bueno, no es lo que hizo este siervo. El siervo en realidad no dice nada, ¿se dieron cuenta? No da respuesta, nada. Era su oportunidad para arrepentirse, hermano, para pedir perdón, para restaurar la relación con el rey, amado, y con su consiervo. Y está mudo, no hace nada. Verso 34. Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y acá es donde la parábola se torna en una advertencia solemne. ¿Se acuerdan que hoy decíamos que por un lado la parábola es un aliento a perdonar rápido, 490 veces, si es necesario, y por el otro lado una advertencia en cuanto a las consecuencias de negarnos a hacerlo, ¿no? Y acá viene ese segundo punto. Es tremendo leer esto. El mismo rey, insisto, que se deleitó, se gozó, se alegró en perdonar a este siervo, ahora se aira con él porque no perdona a su consiervo. Y algunos, cuando ven alusiones a Dios en las Escrituras como una deidad que se aira, luchan, viene un conflicto en su mente. Pero sinceramente uno no puede leer las Escrituras y pensar que Dios no se aira contra el pecado. No puede, eso no puede pasar. Una lectura tapa a tapa de la Biblia nos muestra un Dios que se indigna contra el pecado. Hermano, es así. La ira de Dios es parte de su santidad, de su justicia. Es la indignación de un Dios santo frente al pecado del hombre. O cualquier pecado también, ¿no? Por eso condenó a Satanás, etc. Y nosotros, aunque no somos santos como Dios, obviamente, ni justos como Dios, obviamente, tenemos cierta noción de santidad y justicia por su misericordia, y también nos indignamos a veces, no sé, ante ciertos tipos de males. El otro día escuché que 2 jóvenes, para sacarle la jubilación a un abuelito, lo golpearon en la cabeza y lo mataron. Y eso te da bronca. O sea, es obvio, te indigna. Vos decís, pero qué increíble, qué increíble. Y también nos indignan cosas espiritualmente hablando que suceden en las iglesias, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta persona
esté tan amargada con tal hermano? ¿Cómo puede ser que no perdone? ¿Cómo puede ser que esta persona, no sé, critique al pastor, esté enojado con los hermanos de la iglesia? ¿Qué le pasa? Hay cosas como que en cierta forma provocan cierta indignación en nosotros. Ahora, imagínense en el ser puro, justo de nuestro Dios, cuando observa que los que hemos recibido misericordia no la extendemos, cuando observa que los que hemos sido perdonados al precio de la sangre de su Hijo, no perdonamos. Total indignación. Y esto nos lleva a la aplicación de la parábola, versículo 35. Acá es donde dejamos de pensar en los siervos y vamos a pensar un poco más en nosotros. Así también, Jesús está hablando, ¿no? Así también, en conclusión, esto es lo que va a pasar. Mi Padre Celestial hará con vosotros. Ese pronombre describe a Pedro que hace la pregunta, ¿se acuerdan? Inicial, y a los discípulos. Por eso les digo que esta parábola se aplica principalmente a creyentes. Así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús como que aclara todas las dudas interpretativas con estas palabras. El rey de la parábola claramente representa a Dios, dice mi Padre, ¿no? Celestial. Es decir, vamos a hacer la analogía. Así también, es decir, de la misma manera, ¿no?, que el rey de esta parábola, mi Padre Celestial, es decir, nuestro Señor, hará con vosotros, sus discípulos, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano o a su consiervo, sus ofensas. Y el Señor se enoja, se indigna y entrega a este siervo a los verdugos. Y uno se pregunta, ¿hasta que pague toda la deuda? ¿No era imposible de pagar? ¿No eran 10.000 talentos? Algunos comentaristas tropiezan con este punto y piensan que el primer siervo tuvo que volver, digamos, a cargar con esa misma deuda de 10.000 talentos que se le había perdonado. Es decir, que el rey se retractó, concedió el perdón y después se arrepintió. ¿Entienden? Eso es lamentable porque nubla la teología de esta parábola y de todas las escrituras, ¿verdad? Haciendo del perdón, haciendo de la salvación algo condicional a las actitudes de los pecadores, y eso sería un evangelio por obras. No es que Dios perdona mi deuda, digamos, y me salva cuando yo perdono a otros, y me quita la salvación y me impone otra vez la deuda de mi pecado que supuestamente llevó Jesús en el Calvario cuando me niego a perdonar. No es claramente lo que enseña la Biblia y tampoco esta parábola. Es mejor ver el pago de esta deuda como el deber que el creyente tiene para con Dios, ¿sí?, que en este caso de la parábola era perdonar a su consiervo. Él fue perdonado de una deuda sideral, pero ahora contrajo una deuda con su pecado, una nueva deuda, para con Dios, porque siempre pecamos contra Dios, ¿bien? Y constaba en extender perdón a su consiervo. Y uno se pregunta, ¿pero eso no sería una deuda para con el consiervo y no para con Dios? Y no, hermanos, porque cada vez que pecamos, transgredimos la ley de Dios, ¿verdad? Y por ende, pecamos contra el dador de esa ley, que es nuestro Dios. Ustedes recordarán el Salmo 51, David, después de adulterar, le dice al Señor, contra ti solo he pecado. Y uno le diría, pará, David, pecaste contra el esposo de Betsabé, tú pecaste contra un montón de personas en realidad. Claro, sí, es verdad, pero primeramente contra el que dijo no adulterarás, ¿sí? Todo pecado, hermano, y esto hay que asumirlo, cual sea, por más que dañe a muchas personas, es un pecado contra Dios y su palabra. Cuando pecamos contra la palabra de Dios, tenemos una actitud de menosprecio total a sus mandamientos y pecamos contra Él. Por eso, en Mateo 6:12, cuando el Señor nos enseña a orar, dijo, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros, ¿qué?
perdonamos a nuestros deudores. Claro, a ver, pedir perdón a Dios por nuestro pecado, mientras decidimos en el corazón seguir viviendo el pecado, es pecado, ¿se entiende? Es como si yo le digo a Dios, bueno, Dios, te pido perdón porque no perdono a mi cónyuge. Te pido perdón, pero no la puedo perdonar, quiero que lo sepas, Dios. La voy a seguir aborreciendo por unos cuantos años más. ¿Qué es eso? ¿Qué pedido de perdón es eso? ¿Qué corazón arrepentido muestra ese? Ninguno. Ninguno. Y en este sentido es que este hombre vuelve a tener deuda. ¿Se dan cuenta? Y fue entregado a los verdugos hasta que la pague. Tremendo, ¿eh? Ustedes saben que la palabra que se traduce perdón acá es muy ilustrativa. Básicamente significa soltar. Dejar ir algo que tenías ahí retenido, ¿no? Alejar. Perdonar, hermanos, en términos de la parábola, es dejar sin deuda al deudor. Cuando vos perdonás a alguien, le decís en tu corazón, no voy a recordar este pecado. No voy a meditar, aunque sea tentado a hacerlo, ¿no? Pero no voy a meditar en lo que me hiciste. No te lo voy a echar en cara en el futuro cuando me convenga. No se lo diré a nadie, a menos que tu vida espiritual esté en juego. ¿Sí? Te dejaré ir en libertad, suelto. ¿Entienden? Lo dejo ir, sin deuda. Y uno, claro, se pregunta, esta parábola genera muchas preguntas. Uno se pregunta, ¿Dios cómo es? ¿Viola sus propias reglas? Porque nos manda a perdonar siempre, 70 veces 7, ¿verdad? Pero envía a este pobre hombre, no tan pobre, ¿no? Pero a este siervo malvado a la cárcel. ¿Cómo es? Lo que sucede es que la Escritura nos enseña una y otra vez que el perdón de Dios es incondicional, sin duda, para la persona que se arrepiente. Para la persona que se arrepiente. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? ¿Él? Si confesamos, hay un sí condicional. Tenemos que arrepentirnos y volver a Dios de todo corazón y Él perdona. En Él hay gracia. ¿Bien? Ahora, podemos preguntarnos, ¿por qué el Señor nos manda a perdonar en forma unilateral entonces, siendo que Él solo perdona a los que se arrepienten? Bueno, la gran diferencia entre Dios y nosotros es que Él no peca. Él no corre riesgos de resentirse, de amargarse, de guardar rencor contra alguien. Pero nosotros sí. Nosotros sí. Y si vos fuiste herido de verdad en tu vida por alguien, sabés de lo que estoy hablando. Nosotros sí podemos quedar presa de la amargura, presos del resentimiento, claro que sí. Pero Dios no. Dios no. Ahora, lo que me llama la atención, y esta es la advertencia de la parábola, que cuando los creyentes olvidamos el perdón que se nos ha otorgado, nos negamos a extenderlo a los demás, el Señor nos disciplina llevándonos, dice la parábola, a la cárcel para ser torturados por verdugos. ¡Wow! Esto es muy fuerte, ¿o no? Tremendo. La cárcel y los verdugos referidos, hermanos, no son una referencia al infierno. Porque el siervo, ni bien pague la deuda, sale de allí. Nadie puede salir del infierno. Jamás. ¿Sí? Ese fue el pedido, ¿se acuerdan? Del rico, cuando murió. Abraham dijo, no puedes salir, no puedes pasar a donde está Abraham. Imposible. La oportunidad para arrepentirse y confiar en Jesús y no ser condenado eternamente y tener una vida abundante en Él es ahora. Después ya no hay oportunidad. Por lo tanto, estos verdugos, esta cárcel, no representan al infierno, porque, insisto, este hombre cancela la deuda y sale. Entonces es mejor ver a la cárcel y a los verdugos referidos aquí como un cuadro de la disciplina de Dios. ¿Se entiende? Dios al que ama, ¿qué dice la Biblia? Y
azota a todo aquel que tiene por hijo. Tremendo. Lo que Jesús está diciendo es, mi Padre también te va a entregar a los verdugos de la disciplina. También vas a ser azotado si no perdonás de todo corazón a tu hermano. O sea, cuando un cristiano se endurece, se envanece, se enorgullece, va a ser disciplinado por el Señor, nuestro Padre amoroso. No para enviarnos al infierno. Cristo ya pagó por nosotros, no hay condenación, porque Él fue condenado en nuestro lugar. Pero sí nos disciplina para propósitos santos, preciosos. En Hebreos 12:6 dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En primer lugar, la disciplina de Dios muestra que somos sus hijos, nos confirma, ¿sí? Y el disciplinado, el hijo disciplinado dice, wow, gracias Dios, gracias. Él no nos disciplina para arruinarnos la vida, hermanos, en la tierra, sino para que la vivamos con sabiduría. En Hebreos 12:10 dice que nos disciplina para lo que nos es provechoso. La disciplina de Dios hace que dejemos de pasar el tiempo y empecemos a invertirlo, ¿sí?, en cosas provechosas, espiritualmente provechosas. Él no nos disciplina para destruirnos, hermanos, sino, como dice Hebreos 12:10, para que participemos, tengamos compañerismo en la idea, en su santidad. Y tratándose del perdón, de la amargura, del resentimiento y de toda esa serie de pecados concatenados que produce esto, nos disciplina porque nos ama, hermano. Nos ama. Nos quiere liberar de la telaraña paralizante de la amargura. Siguiendo esta idea de que los verdugos aquí, ¿no?, referidos, son una analogía de la disciplina de Dios, Lou Priolo, en un hermoso libro que escribió en cuanto al hombre casado, al esposo, comentó lo siguiente. Escuchen bien, creo que estos verdugos son las consecuencias mentales, emocionales, psicológicas y sociales asociadas con la amargura y la falta de perdón. En otras palabras, Dios castiga el pecado de no perdonar a otros con los verdugos del insomnio, el pánico, la amargura, la ansiedad, la depresión, la culpa, todas cosas que si no se resuelven en el corto plazo terminarán enfermando el cuerpo. Este no es un tema menor, hermanos. Lo hemos visto en consejería en todos estos años. Muchas enfermedades psicosomáticas, ¿no?, que se originan en el mundo interior de las personas, pero generan síntomas físicos en sus cuerpos, enfermedades psicosomáticas, están asociadas a la amargura y al resentimiento y a la falta de perdón. Es asombroso. ¿Y saben cómo nos damos cuenta de que esto es así? Porque cuando la persona se humilla delante de Dios, busca gracia en Él, enfrenta, perdona y se reconcilia, ¡wow!, su rostro cambia y con el tiempo también todos estos síntomas. Es una cosa tremenda. Con esto no quiero decir que cada persona que padezca alguno de estos síntomas es por esta causa, por supuesto, pero hay que pensar en ellos. Es una posibilidad. La falta de perdón, escribió un teólogo, esto es tremendo, pero es así, también lo hemos visto. La falta de perdón llenará tu corazón de amargura. La amargura deformará tu personalidad, afeará tu rostro, contaminará tu corazón, ensuciará tus comentarios, afectará todas tus relaciones. Vivirás destilando veneno. Es impresionante, hermano. Y saben, hemos notado que la amargura es el pecado más excusado por parte de los creyentes. ¿Por qué? Porque sienten que es justo convivir con ella. Se sienten víctimas, el otro es el victimario. Entonces, claro, como mínimo, mi venganza se expresa así, en el destrato, la indiferencia, ¿se entiende? Y con el tiempo, sí, el resentimiento, la amargura, el odio, el aborrecimiento. Pero uno cree que es justo sentirlo, porque me lastimó esa persona.
Pero quiero decirte algo, la amargura no tiene el poder de limpiar tu pecado, ni el del otro, ni de restaurar una relación, al contrario. La amargura, dijo alguien, es como tomar veneno esperando que se muera el otro. Te vas a morir vos antes. Por eso Jesús, y ahora entendemos, dijo 70 veces 7. 70 veces 7. Por su gloria, por nuestro bien. 70 veces 7, hermano. Perdoná. Y ojo, eso no significa que solamente, ¿no? Que debo perdonar la ofensa que se comete contra mí 490 veces. Es decir, cada vez que pase. No es solo eso. Sino que implica también que debemos resistir la tentación, aunque sea 490 veces, de recordar esa ofensa y amargarme con esa persona en el tiempo. ¿Se entiende? No solo que cuando la persona que pecó viene a mí me dice perdón, debo perdonarlo 490 veces, sino que una vez que lo perdoné, van a volver esos recuerdos, el dolor, la sensación, la herida, y voy a tener que 490 veces, si es necesario, resistir todo eso, confesar todo eso. Nosotros pensamos que al decir te perdono, la cosa ya está, se liquidó, se terminó. En un sentido es cierto, pero en otro sentido el proceso muchas veces continúa en el corazón de la persona herida, obviamente, mucho tiempo. Es tremendo ver eso. Cómo hay personas dentro de una misma iglesia que se evitan a veces. Quizás, como se dijeron, perdón, la palabra mágica, ¿no? Abracadabra, perdón. Piensan que ya está resuelto, pero en sus corazones no está resuelto. Están mal. Y se cruzan y ¡ay! Ese dolor de estómago vuelve. Y los recuerdos y ¡ay! Lo que hizo, lo que me dijo. ¿Entienden? 490 veces, dijo el Señor. Perdonalo, déjalo ir, resistí eso. Déjalo ir sin deuda. Por la gloria de nuestro Dios, para reflejar el evangelio que predicamos y por la salud de nuestra alma, el gozo de nuestra propia alma. Termino diciendo esto. Hay, hermanos, dos conceptos de perdón en consejería bíblica que son muy importantes entenderlos y diferenciarlos. Uno se puede llamar así, se lo denomina de varias formas, pero podemos llamarlo así, el perdón de corazón. Ese perdón se extiende para cuidar el alma de la amargura. Obedecemos a Dios y sabemos que protegemos nuestro propio corazón de la amargura. ¿Se entiende? Perdonamos en este sentido, aunque a veces ni siquiera nos pidan perdón las personas. Jesús en la cruz dijo, perdónalos. ¿Qué? Bueno, es algo así. La gente no le estaba pidiendo perdón al Señor en ese momento. No estaba confesando sus pecados. Pero el Señor dijo, Esteban cuando moría apedreado, ¿se acuerdan? Ora a Dios y le dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Trátalos con misericordia, eso les estaba diciendo. ¿Ven? Es un perdón como incondicional, individual. Es por la gloria de Dios y el bien de nuestra alma también. Y esto es importante, hermanos, este concepto del perdón. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo perdonás a alguien que te recontra lastimó, que abusó, que hizo desastre en tu alma y ya murió? ¿Qué haces? No puedes levantar el teléfono y decir, che, quiero hablar con vos. Quiero pedirte perdón, quiero que... ¿Qué haces en un caso así? Tenés que aplicar este concepto del perdón por la gloria de Dios y el bien de tu alma y dejar ir esa situación. En un mundo caído todos tenemos un pasado con cosas como esta que estoy describiendo. 70 veces 7, déjalo ir. ¿Cómo vas a perdonar si no a alguien que no viste más? Se mudó, qué sé yo. No te puedes reunir con él, no sé. O alguien que está vivo pero que no te quiere recibir. Che, tenemos que hablar, mirá. No, fuera. Yo no pienso hablar con vos. ¿Qué haces?
Y el otro sentido del perdón, que también es tan necesario como este, es el de transacción, así se lo llaman, que persigue el propósito de restaurar ahora sí una relación. ¿Sí? Es importante. Perdonamos al que nos pide perdón, o cuando pedimos perdón, se da en ese contexto, unas 490 veces, con el objetivo de restaurar una relación real, concreta, cercana. ¿Se entiende? El perdón, hermanos, es un acto de obediencia a Dios, punto. Es por su gloria. ¿Sí? Es inmediato. Si alguien viene y te pide perdón, aunque te haya partido el alma, se lo tenés que conceder. Pero la confianza en esa persona es otra cosa. Es otra cosa. El perdón es un acto de obediencia. La confianza se da con muchos actos de obediencia, dando evidencia de arrepentimiento y de cambio, ¿verdad? Ilustro esto rápidamente. Imagínate, un cónyuge engaña a su esposa, pero se arrepiente, confiesa su pecado, a su esposa, a sus hijos, hace todo lo que tenga que hacer, lo que su pastor le dice. Él quiere de verdad estar bien con Dios, resolver ese pecado. Su esposa tiene el deber de perdonarlo, pero la confianza para reconstruir un hogar se da en el tiempo, cuando este hombre muestre señales de verdadero arrepentimiento. Porque a veces lo que sucede es que esa persona que adulteró es un adúltero de corazón, de carácter, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. ¿Entienden? Entonces, perdonamos 490 veces, las que sean necesarias, cuando alguien que nos lastimó pide perdón, por la gloria de Dios, el bien de nuestras almas. La confianza en una relación se va a construir con el tiempo. Y también tenemos que renunciar 490 veces, si es necesario, a esos recuerdos, a esas heridas que me han causado, que me han provocado, porque si no, no estoy dejando ir la situación, para gloria de Dios, el bien de mi alma y de aquellos que me rodean. Una persona amargada, una persona resentida, es contagiosa, es peor que el COVID, hermano. Sinceramente, no hay nada más triste para una familia que comer, almorzar, cenar con una persona que está amargada y resentida, lo destila todo el tiempo. Por eso, hermano, delante del Señor te ruego, por su gloria, por el gozo de tu alma y el bien de los que te rodean. Perdona. Y, a ver, ¿es fácil perdonar? Es fácil decir la palabra perdón. A ver, vamos a repetir. P-E-R-D-O. O sea, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo, produciendo esos frutos de amor sobrenatural, de gozo sobrenatural, de paz sobrenatural, de mansedumbre sobrenatural, de paciencia, de templanza sobrenatural. En tus fuerzas es muy probable que vuelvas a encerrarte en la cueva oscura de la amargura, una y otra vez. Pero en el Señor, pensá a la sombra de la cruz, donde tus pecados fueron pagados, y a la luz resplandeciente de la tumba vacía, hermano. Es mucho más fácil perdonar. Oramos. Pastor. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Cuánta necesidad tenemos de pensar, de reflexionar sobre temas como estos. Te pedimos perdón, Señor, porque todos nosotros luchamos con la amargura, todos nosotros luchamos con no perdonar, todos nosotros desobedecemos muchas veces y no perdonamos aunque tú nos mandas a hacerlo. Perdónanos, Señor, gracias por nuestro Salvador Jesucristo, gracias porque podemos ser perdonados o hemos sido perdonados por ti, por lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias porque Él ha cancelado nuestra deuda y tenemos perdón absoluto, completo en la cruz. Gracias, Padre, porque tú cancelaste una deuda
que nosotros no podíamos pagar. Gracias, Señor, por la cruz de Cristo. Pero también, Señor, ayúdanos, por favor, a extender ese perdón que tú nos mandas. Ayúdanos como iglesia, por favor, a perdonarnos. Como iglesia pecaremos infinidad de veces los unos con los otros. Como iglesia, Señor, nos defraudaremos. Señor, nos veremos tentados a pecar. Por eso te pedimos que podamos extender este perdón constantemente, como escuchábamos, Señor, para la gloria de tu nombre y para nuestro propio gozo, por favor. También te rogamos que si hay alguien aquí en medio nuestro que todavía no ha conocido tu perdón, y si hay alguien, Señor, aquí que realmente no puede perdonar, no puede, y es porque no ha conocido tu perdón, que tú le llames al arrepentimiento de la fe, por favor, que tú le des vida, que pueda creer en el Evangelio, que pueda arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesús, por favor. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.